Digamos que hubo una auténtica guerra a Israel por ese control del poder sobre la mente. Él se hizo famoso por ser conocido como el hombre con visión rayos X. Aparte de un sentimiento, para el ser humano es una necesidad básica. Hay un momento, hay una leyenda en la que la mujer no da ese beso que se pide y, por supuesto, causa la muerte. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Existen personas que afirman poseer facultades paranormales que les permiten doblar objetos, adivinar datos ocultos e incluso sanar. Uno de los casos más importantes a nivel internacional tuvo como protagonista a una cacereña que fue sometida a todo tipo de pruebas científicas. Todo un misterio, como el que rodea las leyendas de amantes en Extremadura, unas historias que casi siempre tienen un final muy trágico. Hoy hablaremos de paragnostas y de amores malditos. Las fuerzas que determinan los presentimientos, las telepatías, los movimientos de objetos sin contacto, las apariciones y ciertos fenómenos mecánicos y luminosos no parecen ser ciegas e inconscientes como el cloro, el mercurio y el sol. Dijérase que están dotadas de entendimiento, voluntad, intenciones, que quizás no son humanas, pero que en todo caso se parecen a las voluntades e intenciones humanas. Tratado de Metapsíquica, Charles Richet. La CIA ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, a través de Internet, más de 13 millones de documentos que demuestran el esfuerzo, el tiempo y el dinero que han dedicado a investigar los fenómenos paranormales. Incluso también se cuentan que han hecho estudios para ver cómo la mente influye sobre la materia. Bienvenida, Lourdes, de nuevo a Tras el Mito. Un placer, gracias. En Extremadura también tenemos personas que han demostrado que tienen este tipo de capacidades, ¿verdad? Pues sí, en Extremadura tenemos el caso de la paragnosta cacereña Mónica Nieto, uno de los más espectaculares, me atrevería a decir, de Europa y del mundo. Pero efectivamente sí, Israel, se han realizado experimentos tanto en el ámbito universitario, ¿no?, y científico que demostrarían que el hombre tiene facultades, capacidades sensoriales que van más allá de lo convencional, ¿no?, que se pueden obtener conocimientos por otras vías que no son la de normal de los sentidos, ¿no? Hablamos de esos fenómenos de los que se ocupa la parapsicología científica, ¿no?, que son fenómenos psi-gamma más relacionados con la mente, ¿no? Hablamos de clarividencia, telepatía, precognición, ¿no?, poder conocer acontecimientos futuros, y otros que están relacionados con la telequinesis, los fenómenos psi-kappa, que es esa capacidad de la mente de poder influir sobre la materia, sobre los objetos. El tema de los paragnostas es realmente interesante en lo que tiene que ver con la investigación de la parapsicología. Y pongo un ejemplo muy rápido. Cuando alguien reporta que ha visto un ovni, podemos llegar, los reporteros, a hablar con el testigo, intentar contrastarlo, pero no tenemos ocasión de ver el ovni. Cuando alguien dice que se produce un fenómeno paranormal aislado en una casa, por ejemplo, de tipo poltergeist, que se mueve algo, que ha habido una serie de fenómenos que no tenían explicación, pero cuando llegan los estudiosos ya no se producen, al no ser repetible el fenómeno, es difícilmente demostrable. Con los paragnostas es muy diferente, porque tenemos a personas que en ocasiones dicen producir a voluntad una serie de fenómenos extraños. Las facultades del paragnosta desde los años 50 y 54, 55 están perfectamente demostradas. Lo que pasa es que tienen un inconveniente, y es que no son controlables por la propia persona.
Nadie puede adivinar de 5 a 7. Eso es absurdo, no existe esa situación. Con lo cual tenemos el inconveniente de que, claro, hay muchos resultados positivos y hay muchos resultados negativos. Se sigue estudiando porque evidentemente no hay una verificación absoluta de que todos estos fenómenos den siempre resultados realizando una técnica concreta. Si hay alguien conocido por estos temas es el famoso paragnosta Uri Geller, que con esta desclasificación de los documentos se ha demostrado que también la CIA estuvo trabajando con él, ¿verdad? Sí, entre esos documentos aparecen esos experimentos que la CIA realizó con Uri Geller en el entorno del proyecto Stargate, ¿no? Que era para poder analizar, estudiar todas estas facultades psíquicas de percepción extrasensorial. Lo que hicieron, al parecer, según estos documentos, es que encerraron a este famoso paragnosta que saltó a la fama en los años 70, ¿no? Por doblar cucharas, arreglar relojes averiados con la mente, ¿no? En esas programas de televisión. Pues en el año 73 encierran a Uri Geller en una habitación blindada bajo llave y le dicen que intente reproducir lo que ellos estaban pintando en una habitación contigua. Buscaban una palabra al azar en el diccionario, por ejemplo, fusible, y a raíz de ahí dibujaban algo. En ese caso dibujaron un petardo en la pared que estaba contigua a la habitación donde Geller estaba encerrado. Pues dicen que él pintó una especie de cilindro que hacía ruido, ¿no? Y que se parecía a un petardo. Así en varias ocasiones. También hubo otras en las que falló, pero dicen esos documentos que quedó demostrado de manera inequívoca que él tenía facultades. Es verdad que Uri Geller, Israel, tiene sus detractores, ¿no? Porque hay momentos en los que no ha acertado y que dicen que se puede reproducir esos trucos que él utilizaría para demostrar esas capacidades. Pero ojo, Uri Geller, después de esta puesta a disposición del ciudadano de tantos millones de documentos, ha dicho que es solo la punta del iceberg de lo que le obligaron a hacer instituciones como la CIA o el Mossad. ¿Y esta? Líneas onduladas. Bueno, si se selecciona cada carta al azar, el porcentaje de acierto estaría sobre un 20%, pero tuvimos varios sujetos cuya relación estaba más cerca de un 30%. A mediados de los años 70, el gobierno de los Estados Unidos, a través del ejército, los servicios de inteligencia del ejército, se planteó entrar en el terreno de la investigación paranormal. Sabían que en la Unión Soviética, al otro lado del telón de acero, se estaban haciendo pruebas con personas con ciertas capacidades psíquicas que teóricamente podían salirse fuera del cuerpo y trasladarse a distancias remotas, observar lo que había en ese lugar y una vez de regreso a sus cuerpos poder informar a sus superiores. De alguna manera eran el espía perfecto, indetectable, económico, fácil de mover, lo tenía todo. Así que el gobierno de los Estados Unidos, aunque podía pensar que aquello era un capricho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en aquel tiempo, decidió experimentar y reclutó durante varios años a personas, a soldados que tenían ese tipo de alteraciones en el sueño, sensaciones de salirse fuera del cuerpo, premoniciones, sueños extraños, y los fue desviando a una unidad especial en Fort Meade, en el cuartel general del ejército en Virginia, no demasiado lejos de Washington, D.C. Ese proyecto estuvo en marcha durante más de una década, se invirtieron muchos millones de dólares en aquella investigación y aquellos espías psíquicos que trabajaron para el gobierno de los Estados Unidos obtuvieron bastantes resultados. Bastantes quiere decir que aproximadamente 4 de cada 5 tests a los que eran sometidos o pruebas a los que eran sometidos daban resultados interesantes, concluyentes. Finalmente aquello se descartó porque entró en juego la alta tecnología, los satélites de precisión, las cámaras infrarrojas, métodos de espionaje informáticos y el margen de error de esos mecanismos era menor que depender del factor humano y finalmente el proyecto Stargate, que es como se conoció aquel proyecto, aquella iniciativa, fue arrinconado. Podemos decir que la mayoría de los grandes servicios de inteligencia han realizado estos experimentos.
incluidos los servicios de inteligencia británicos. Es más, el llamado maestro de espías, Stephenson, hizo un comentario a este respecto hace mucho, y es que se habían valido el servicio de inteligencia británicos de medios inimaginables, no habían tenido reparos en consultar a un espíritu o en lograr que un espíritu se comunicara con los muertos para lograr lo que querían. Qué increíble. Pero es que además los soviéticos tampoco se quedaron atrás. Efectivamente, ellos también intentaron formar a sus agentes en este tipo de capacidades. Digamos que hubo una auténtica guerra a Israel por ese control del poder sobre la mente, ¿no? Y hubo también paragnostas muy famosas que traspasaron esa frontera, ¿no?, del ámbito de la Unión Soviética, como por ejemplo Nina Kulagina, ¿no?, que quizá es el nombre más famoso. Durante más de 3 décadas se dedicaron a estudiar las facultades de esta mujer, que era capaz pues de tener facultades de telequinesis, ¿no?, de poder romper, doblar, actuar sobre la materia, sobre los objetos. Hubo expertos de la Universidad de Leningrado que estuvieron estudiando estas capacidades, y un dato curiosísimo es que fue a juicio. Hubo gente que decía que ella hacía fraude, les denunció, y en el año 1988 hubo un dictamen de un juez que dijo que sus capacidades eran genuinas. Claro, esto para mí es sorprendente, pero también es verdad que hay quien dice que Nina Kulagina y este tipo de paragnostas también podrían haber sido un arma de desinformación del KGB para intentar hacer ver a los estadounidenses que realmente dominaban esos poderes de la mente. Estamos hablando de Rusia, de Estados Unidos, que a lo mejor nos queda un poco lejano, pero es que una de las mayores paragnostas de la historia es extremeña, Mónica Nieto. Los documentos desclasificados por la CIA ponen de manifiesto que las facultades extrasensoriales se han utilizado en el campo militar y se han aplicado en ocasiones a la investigación policial. En los años 60, un vidente holandés colaboró con la policía, ofreciendo descripciones para intentar capturar al estrangulador de Boston, que ya se había cobrado 11 víctimas. También se han realizado consultas a videntes en casos de personas desaparecidas. Lourdes, ¿qué poderes tenía Mónica Nieto y cómo los desarrolló? Bueno, tenía y tiene, porque vive todavía en Cáceres, aunque está un poco ya alejada de este mundo. Mónica Nieto efectivamente reside en la región, pero ha decidido alejarse, ¿no?, de todo el ámbito de la televisión, de la investigación y demás. Pero en su momento, como hemos comentado, fue una de las paragnostas más famosas que hubo en el mundo. Ella comenzó, como muchos otros niños, viendo en directo a Uri Geller a través de la tele desde su casa cuando era muy pequeña, y decidió probar y hacer los mismos experimentos que hacía el famoso paragnosta israelí, y vio que ella era capaz de deformar una cuchara igual que hacía Uri Geller. Ahí empezó todo, ¿no? Ella precisamente empieza a despuntar gracias a que ve aquel programa en directísimo de Uri Geller, y para mí, cuando yo seguí un poco también el caso de esta niña, porque era una niña en aquella época, pues también me sorprendió las capacidades paranormales que pudo llegar a detectar, ¿no? Incluso leer textos en cajas oscuras y opacas. Mónica Nieto es, para muchos, la Uri Geller española. Considero que es uno de los casos paradigmáticos en lo que respecta al mundo de los paragnostas en España. Quizás sea el mejor caso que hemos tenido en España de una paragnosta, una chica a la que, bueno, pues ya sabemos, finales de los 70 empieza a manifestar una serie de capacidades, finales de los 80 se la investiga por parte de varios grupos de investigación, los cuales no llegaron a tener muy claro lo que había detrás del caso de Mónica Nieto, y también hay el caso de algunos de ellos que tenían claro que lo de Mónica Nieto era un fraude, de lo cual yo tengo mis más sinceras dudas.
Lo curioso es que hubo un grupo de expertos, entre los cuales había ilusionistas, físicos, expertos de distintos campos de la ciencia, que analizaron la progresión, ¿no?, de Mónica Nieto en este campo. Entre ellos, algunos yo los he conocido como Manuel Carballal, José María Casajuguet o Rafael Rivera Madariaga. Estuvieron 2 años estudiando sus facultades y de un total de unos 512 experimentos, hubo 292 resultados positivos, más allá de lo que es la probabilidad, ¿no? Quedó demostrada que en condiciones rigurosas de control ella era capaz de doblar metales y de realizar otro tipo de prodigios. Hay personas, por ejemplo, de la Sociedad Española de Parapsicología, que investigaron a Mónica Nieto y estuvieron con ella un día. Un único día, según tengo entendido. Y ellos llegaron a la conclusión de que el caso de Mónica Nieto era un fraude, porque creyeron saber cómo Mónica podía, en este caso, doblar lo que había en el interior de una de estas, digamos, recipientes alargados donde había una serie de varillas, ¿no? Tengo mis dudas porque hay otras personas, por ejemplo, el grupo CEPEX, de Extremadura, en el que también estaban, pues, investigadores como José María Casajuguet, Manuel Carballal, y hemos tenido ocasión de hablar con ellos, que estuvieron no días ni semanas, estuvieron meses, incluso varios años investigando a Mónica Nieto, probaron todo tipo de cosas para intentar explicar cómo lo hacía desde un punto de vista científico y no lo lograron. Con lo cual tengo, insisto, serias dudas de aquellos que, pasando durante solamente un día con Mónica y llegando a una conclusión que no pudieron demostrar de cómo realmente ella lo hacía, sino cómo creían que ella lo hacía, que es algo que pasa, por ejemplo, también con el caso de Uri Geller, tengo mis dudas de que eso pueda sentar cátedra de alguna forma, y para mí el caso de Mónica Nieto sigue siendo un auténtico misterio. En el caso de Mónica Nieto, yo te voy a decir lo que la Sociedad Española de Parapsicología vivimos. Cuando nos intentamos acercar a ella hubo un rechazo bastante importante, porque desde el primer momento quisimos controlar mucho lo que era la investigación y no nos facilitaron nada, con lo cual yo no puedo decir si existe una realidad o no. Lo que sí puedo decir es que cuando se quisieron poner toda una serie de normas de investigación que considerábamos básicas, no nos las permitieron. Por lo tanto, para nosotros, en un caso así, lo que estás intentando esconder es algo que no quieres que se sepa. Pero además de esta especie de poder de la mente sobre la materia, ¿tenía algún tipo más de poder paranormal? Sí, también, además de ver estas facultades de telequinesis, ¿no?, de que ella podía afectar con su mente a la materia, decidieron ver si tenía otro tipo de capacidades relacionadas con los fenómenos de psi gamma, ¿no? Entonces vieron que, aunque en el campo de la telepatía y la precognición los resultados eran pobres, fue sorprendente en el campo de la clarividencia la cantidad de aciertos que ella tenía. Tanto es así que en aquel tiempo vinieron a estudiar a Mónica Nieto expertos de países como Alemania o Japón, e incluso Mónica viajó hasta Japón para mostrar sus habilidades. Lo que ocurrió es que con el tiempo, como a muchos otros paragnostas, ella no le veía sentido a estar, pues, doblando cucharas, doblando objetos, y derivó hacia campos como la sanación. Estas facultades, desde mi punto de vista y mi experiencia, son facultades humanas que, como cualquier otra capacidad, la de la música, la del baile, la empatía, la inteligencia, cualquier capacidad humana o la capacidad de aprender un instrumento musical, uno puede aprenderlo, o hay gente que nace excepcionalmente dotada para ello. No se diferencia para nada, ocurre lo mismo. Ahora, hasta la inteligencia en las personas con más bajo coeficiente de inteligencia se puede desarrollar. Con esto ocurre exactamente lo mismo. ¿Existen más casos en Extremadura?
Hubo más. Por ejemplo, Rafael Rivera me contó que estudiaron el caso en Cáceres de una cacereña llamada Isabel, que empezó a tener fenómenos en su casa y demostraron, ¿no?, intentaron ver si estaba relacionado con sus propias capacidades. Vieron que sí que tenía capacidades de telepatía, clarividencia y demás, y que además parecía pues ejercer en el campo de la sanación con bastantes aciertos. Por lo tanto, pensaron que los fenómenos que había en su casa estaban relacionados con ella misma. Eso sí, no es un caso tan impactante como el de Mónica, porque lo que hace especial el caso de Mónica Nieto es que durante muchos meses la estuvieron estudiando. Esto fue pues anecdótico, como ocurre en otras muchas ocasiones. Casos como este o como el de Mónica Nieto fueron muy importantes en España, pero quiero que me cuentes más, como el de Joaquín María Argamasilla, el hombre que podía ver a través de los objetos. La parapsicología, que se ocupa de estudiar fenómenos como la telepatía, la premonición o la levitación, está reconocida por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que la considera una rama científica de la psicología. Este reconocimiento también fue aceptado en 1975 por el entonces Ministerio de Educación del Gobierno de España. ¿Fue Argamasilla el primer dotado psíquico famoso en España? Pues fue uno de los primeros. Él se hizo famoso por ser conocido como el hombre con visión rayos X, y es que decía que podía ver a través de objetos opacos siempre que estos no estuvieran pintados, es decir, que el metal no hubiera sido pintado previamente. Esto pues lo pudo investigar de cerca y conoció al propio Argamasilla, Ramos Perera, experto parapsicólogo en España, y él además pudo ver un acta notarial que recogía pues las facultades de este hombre, ¿no?, que en cajas cerradas y metálicas podía supuestamente ver mensajes escritos en su interior o ver la hora que marcaba un determinado reloj, ¿no? Es verdad que a pesar de este acta notarial, que bueno, tampoco dice nada, pero es un documento que está ahí, hubo también una polémica muy grande porque Houdini, el famoso escapista e ilusionista húngaro, trató de demostrar que Argamasilla no tenía esas facultades. Entonces intentó demostrar que hacía fraude y decía que lo consiguió porque que Argamasilla necesitaba estar cerca de una ventana con luz para hacer sus experimentos y demás, y cayó en descrédito. Pero lo cierto es que hasta el final de su vida él siguió manteniendo, ¿no?, que tenía estas facultades, y ya te digo que pudo conocer incluso a Ramos Perera. Lo que sí que tenemos claro, por lo menos en la historia de la parapsicología, que ya acumula como 150 años, la única certeza que tenemos es que el fraude existe, consciente o inconscientemente. Lo que no todavía hemos conseguido demostrar de manera irrebatible es que realmente existan los fenómenos extraordinarios. Me cuesta creer que existan personas dotadas que tengan una capacidad extraordinaria con horario, digamos, de oficina, como muchas veces parece, ¿no?, que son capaces de abrir una sesión y estar de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En eso soy muy incrédulo. Sí que creo que puede haber algún tipo de capacidad extraordinaria, pero a la vez que sea muy espontánea. Las capacidades psíquicas, la existencia de personas que tienen la facultad de saltarse las normas del espacio y del tiempo y que ven cosas distantes que otros no son capaces de ver, o sienten o presienten cosas que la mayoría no ven, es algo que nos acompaña desde la noche de los tiempos. En la antigüedad eran quizá incluso más frecuentes que ahora, porque las necesitábamos para nuestra supervivencia. Dejarnos llevar por las intuiciones hace solo 200 años, en medio del campo, antes de que llegaran las tormentas o en época, por ejemplo, de caza, era muy importante para lograr la supervivencia del individuo que era responsable de conseguir el mantenimiento del grupo, por ejemplo. Yo creo que sí, que existen, que siguen existiendo todavía hoy, pero quizá en nuestra época, donde nos hemos hecho mucho más perezosos, donde dependemos más de la tecnología, donde
las máquinas hacen mucho trabajo que nuestros antepasados inmediatos hacían, esas sensaciones, esa percepción, esa capacidad, hay que cultivarla deliberadamente, no es natural ya, hay que alimentarla. Esa quizás sería la gran diferencia. ¿Existe alguna institución en España que se dedique a estudiar este tipo de fenómenos? Pues sí que duda cabe que la Sociedad Española de Parapsicología, de la que Ramos Pereira ha sido presidente durante muchísimos años, es uno de esos puntales, ¿no?, de la parapsicología en España, que nos ha legado documentos tan buenos como la revista Psicomunicación, ¿no?, que viene un resumen de todos los trabajos que ellos hacían con dotados psíquicos, ¿no?, y con otros temas tocantes a la parapsicología, pero ha habido más, como por ejemplo hemos citado a Casas Huguet, que investigó a Mónica Nieto, pues él fue presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Por lo tanto, ha habido colectivos que han tratado de estudiar de manera seria este tipo de fenómenos. También hay otro tipo de paragnostas que han nacido, como fue Mónica Nieto, a la luz de Uri Geller, a la luz de estos experimentos. Sí, por ejemplo, la Sociedad Española de Parapsicología tuvo la oportunidad de estudiar a Matthew Manning, que fue uno de esos niños que se dio cuenta que tenía capacidades a raíz de ver a Uri Geller en los programas de televisión. Lo de Matthew Manning, al parecer, era alucinante. Enrique de Vicente, por ejemplo, cuenta en muchos de sus libros fenómenos que ocurrían cuando se estaba en presencia de este hombre. Por ejemplo, durante una firma de libros en Barcelona hubo un apagón inexplicable en todos aquellos grandes almacenes cuando estaba allí Matthew Manning, y lo achacan a él, ¿no? Por lo tanto, dicen que también pudieron estudiar, hacerle experimentos en Madrid al calor de la Sociedad Española de Parapsicología, y que fueron con resultados bastante satisfactorios. El estudio de los paragnostas parece que no ha servido para nada. Pero desde el punto de vista médico o psicológico, lo que sí te puedo decir es que un porcentaje muy alto de lo que hoy se da en las universidades de psicología, de cómo funciona nuestro cerebro, se aprende en la época metapsiquista con los paragnostas. O sea, que el paragnosta no es una cosa rara. Sus actividades muchas veces nos están permitiendo entender cómo funciona nuestro propio cerebro. Su estudio es básico y necesario, porque nos da datos nuevos. Yo creo que aquí tropezamos con el universo de las creencias, ¿no? Una de las cosas que yo creo es que seguramente todo este tipo de fenómenos nos vienen envueltos en un montón de creencias culturales que lejos de servir para abrir el fenómeno, para mí yo creo que lo adulteran. Entonces, un poco todo mi afán y mi obsesión es intentar ver qué es lo que hay en el núcleo de estos fenómenos, despojarlo de todo lo que son las creencias culturales y quedarnos solamente con la esencia de ese fenómeno. Eso es muy complicado porque también si hay algo que hemos aprendido de todos estos años de historia de la parapsicología es que los fenómenos paranormales no vienen desnudos, nos vienen siempre acompañados de muchísimos prejuicios, de muchísimas creencias religiosas o de incredulidades, que también juegan en un valor o en otro, y despojarlos, desnudarlos de todos esos ropajes que oscurecen el fenómeno es una tarea que tienen que hacer los investigadores. Muchos de estos dotados psíquicos terminan alejándose del mundo de la televisión, del mundo de los experimentos, y finalizan en el mundo de la sanación, siendo curanderos psíquicos. Pues sí, piensa que es que ellos sufren una especie de crisis existencial porque al fin y al cabo no le ven ningún sentido a estar experimentando, ¿no?, con sus supuestas facultades, doblando cucharas y doblando metales. No le ven sentido, entonces piensan, intentan, quieren realizar alguna labor pues que pueda ayudar a alguien. De ahí que deriven hacia el campo de la sanación, como has dicho. Eso ha ocurrido con Mónica Nieto aquí en Extremadura, pero también ocurrió con Matthew Manning, ¿no?, que enfocó sus poderes hacia este tipo de vías. Normalmente es un curanderismo psíquico que se ejerce también a través de las manos. Al parecer, en las manos hay muchas terminaciones nerviosas y son capaces de transmitir esos pensamientos positivos, sanadores, que ellos pues tendrían en su mente y tratarían de hacer llegar a esa persona enferma. Yo he podido conocer a personas que ejercen, ¿no?, este tipo de poderes y me hablaban de eso.
En la actualidad, el concepto del paragnosta ha cambiado. En la época de los inicios del espiritismo, la gente lo que quería era hablar con los muertos. El paragnosta tenía una respuesta en una línea. Hoy a la gente eso ya no le interesa. Le interesa el que le echen las cartas, el que le adivinen el futuro. Nuestra vida ha cambiado tanto que hoy tenemos más inseguridad en nuestro propio futuro que en el más allá. Con lo cual, se busca otras cosas. Por lo tanto, esos grandes medium que existieron en la época espiritista hoy no tienen sentido porque nadie se lo demanda. Antes se les utilizaba más a los dotados psíquicos. Ahora, el que es dotado psíquico, si es inteligente, no se tiene que dar a notar. De hecho, los que van de videntes, de paragnostas y que se anuncian en las revistas, y ya no digo en los programas de televisión a altas horas de la noche, dejan mucho que desear y es el mejor medio para saber quién es auténtico y quién no. El auténtico no se anuncia, el auténtico no se publicita. Entonces, yo creo que hay tantos paragnostas como antes, lo que pasa es que ahora son más inteligentes y se ocultan y solo lo hacen en un ámbito muy privado. Sin duda, Lourdes, uno de los temas más apasionantes que hemos tocado en este programa. Y al final lo que sacamos en claro es que muchas veces el misterio más profundo se encuentra dentro de nuestra propia mente. Aparte de un sentimiento, para el ser humano es una necesidad básica. Hay un momento, hay una leyenda en la que la mujer no da ese beso que se pide y, por supuesto, causa la muerte. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada. Oigo, flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Gustavo Adolfo Bécquer. Dicen que el amor es el motor que mueve el mundo y sin duda es un elemento importantísimo en todos los mitos y leyendas de la humanidad. Aquí en Extremadura no solamente tenemos leyendas de amor romántico, también se les unen momias, fantasmas, cuerpos incorruptos, pasajes mágicos. Bienvenida, Esther. ¿Por qué crees que el amor es tan importante en las leyendas? Bueno, si lo piensas, el amor, aparte de un sentimiento, para el ser humano es una necesidad básica, es la que nos empuja hacia la procreación. Pero lo cierto es que también es una aspiración muy profunda del ser humano, es uno de los motores que podemos decir que mueven su vida junto a otros grandes deseos humanos, como el poder, el dinero o la salvación del alma, por ejemplo. No es de extrañar, por tanto, que haya sido fuente de inspiración para muchísimas obras literarias y, por supuesto, para muchísimas de las leyendas que se inspiran, pues, por ejemplo, en nuestra región, ¿no?, que tenemos una gran abundancia de leyendas. Se dice que lo que mueve a la humanidad es el amor y el desamor. Es decir, todos aquellos actos amorosos, todos aquellos actos integradores y todos aquellos actos desintegradores que son los que generan la guerra. Evidentemente, las leyendas que están basadas, muchas en las leyendas populares, es decir, en acontecimientos religiosos, cotidianos, los amores y los desamores es un caldo de cultivo fundamental. Pero claro, cuando una pareja termina bien, no es noticia. Entonces, normalmente las leyendas siempre están alimentadas por cuestiones de maldición, de problemas conyugales, que luego han generado auténticos culebrones
actualmente lo que antes eran leyendas trágicas donde tenía que terminar mal. Normalmente eran amores entre personas que profesaban distintas religiones, entonces eso lo llevaba muy mal. Precisamente el amor sobrenada este paisaje donde nos encontramos ahora, el río Guadiana. Hay bastantes historias relacionadas con el Guadiana. En Badajoz los pacenses conocen la historia de la Dama Blanca, una joven huérfana, Leonor, que ante un desengaño amoroso se encaminó hacia el agua y se ahogó. Cuentan que se aparece, ¿no? Que se aparece esa figura de la Dama Blanca sobre el agua y que aquellos que quieran verla pueden conseguirlo zambulléndose en el agua y nadando hasta el puente de Palmas, concretamente, pero ojo, porque el precio puede ser muy alto en esa cita, porque Leonor viene a llevarse el alma de aquellos incautos que vayan a conocerla. Las damas blancas suelen estar asociadas a la idea del amor trágico, de mujeres que han fallecido a causa, ¿no?, de un amorío no correspondido y por lo tanto con el mundo de los fantasmas. Pero no es la única relación que se establece, hay más. Encontramos damas blancas, mujeres resplandecientes en las apariciones de hadas y también de vírgenes y por supuesto también en las apariciones de carretera. Muchas de esas chicas de la curva tienen esta misma simbología, esta misma apariencia que aquellas otras damas que han muerto por amor en distintos puntos de la región. Sí es cierto que algunos símbolos del amor, quizás los más universales, los más reconocidos, el corazón, Cupido, han sabido, como el mismo amor, atravesar el tiempo. Hombre, Cupido, date cuenta que lo conocemos o tenemos la primera fuente de él en la época romana y fíjate si era importante el amor para los romanos, que no tenían un dios sino dos, porque Cupido es el dios del deseo amoroso, hijo de Venus, que es la diosa del amor, y de Marte, ojo, que es el dios de la guerra. Siempre lo vemos como un niño, una especie de ángel, un serafín con los ojos vendados y alado. Y bueno, en cuanto al corazón, tenemos el corazón como concepto y el corazón como símbolo. Como concepto, pues ya los egipcios tenían clarísimo que el corazón era un órgano muy importante y que estaba relacionado con las emociones y con el alma. Creían que el alma residía en el corazón. Hoy sabemos que las emociones son conexiones neuronales, entonces se creía que se producía en el corazón. Después, el símbolo, como lo conocemos, con el ángulo abajo y los dos hemisferios iguales, pues es un poquito difuso y un poquito controvertido su origen. La Iglesia lo asocia a una visión que tuvo Santa Margarita del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús con esa forma, pero hay algunas teorías que apuntan a otro origen muy distinto, que está relacionado con la forma de los órganos reproductores de la mujer, o incluso se le relaciona con un símbolo que inventaron aquellas personas que gestionaban lugares donde se practicaban interrupciones del embarazo, porque al parecer se parece mucho la forma del corazón a la semilla que se utilizaba para practicar estas interrupciones del embarazo. Una de las características del amor es que es irracional muchas veces, por eso no es extraño que se le relacione con prácticas como la magia o la hechicería. Date cuenta que la gente quería alcanzar esos grandes deseos y esas grandes pulsiones, el amor, el dinero, la salvación del alma, y utilizaban todas las herramientas que tenían a su disposición, que entonces eran muy pocas. En las sociedades primigenias la adivinación, la magia, la brujería eran para ellos el vehículo para alcanzar estas aspiraciones. El amor ha sido una constante en el mundo de la brujería porque muchas de estas hechiceras, curanderas y demás ejercían para poder ayudar a personas que sufrían por amor.
De hecho, tenemos pruebas de muchos documentos de la Inquisición en el que se acusa especialmente a la mujer de ejercer este tipo de facultades. Hemos hablado antes de la Dama Blanca del Guadiana y otra dama, también muy conocida en Extremadura, y que también pertenece a una leyenda que tiene mucho que ver con el amor. Es la que da lugar a la Reconquista de Cáceres. Pues sí, se dice que la hija del caíd, que entonces era pues quien presidía la ciudad de Almohade, se enamoró perdidamente del capitán de la guardia del rey cristiano que iba en aquel momento pues a recuperar Cáceres para los cristianos. Se enamoró de él, se veían a escondidas y al final resultó que él lo que quería era conocer el modo de acceder a esa fortaleza a través de esos pasadizos secretos. Así lo hizo y una víspera de San Jorge, en el 1229, invadieron la fortaleza y recuperaron la ciudad. El padre, el caíd, estaba tan decepcionado con la traición de su hija que bueno, pues a ella y a sus doncellas las convirtió en gallina y polluelos, y de ahí esa tradición que existe en Cáceres acerca de la gallina y los polluelos en la víspera de la noche de San Jorge. Ellas están condenadas de por vida a permanecer ocultas en esos pasadizos, pueden salir una vez al año en esa víspera de San Jorge, y dicen que, bueno, que aquel afortunado que consiga encontrar a la gallina y los polluelos tendrá fortuna y dinero para siempre. Es curioso cómo otra vez vuelven a relacionarse el amor y la magia. Sin embargo, hay otra leyenda en Cáceres también que ya aparta un poco la magia y acaba en el drama, la de los amantes del Pozo de los Enamorados. La literatura romántica, en su momento, puso de moda los suicidios. Muchos jóvenes europeos que sufrían por amor pusieron en marcha esta práctica, al igual que los protagonistas de algunas de las novelas más leídas en el romanticismo. En España se prohibieron obras teatrales que difundían esta idea, y hasta la prensa de la época analizó el fenómeno, publicando estadísticas sobre su incidencia en distintas ciudades europeas. El debate se agudizó. En el caso español, tras el suicidio del periodista y escritor Mariano José de Larra, desenlace sobre el que sus compañeros reflexionaron en las distintas cabeceras del momento. A veces, Esther, incluso las leyendas dan nombre a los lugares, como ocurre en el Pozo de los Enamorados, en Cáceres. Pues sí, la verdad es que es una historia muy querida por los cacereños, que tiene además muchísima importancia dentro de su celebración más grande, que es la de San Jorge. Y bueno, pues se trata de una chica que se llama Margarita, que era, bueno, en todas estas historias vamos a ver que hay un adinerado y otro pobre. En este caso Margarita era la chica adinerada, su padre tenía una gran mansión y quería ampliarla, contrató a un grupo de albañiles y bueno, pues Margarita se enamora del hijo del albañil jefe. Su padre, por supuesto, les prohíbe verse por la diferencia de clases sociales, la encierra a ella en casa incluso. Y un domingo ella se escapa para ver a su amado, suben al monte, se despiden de la Virgen y después van hasta esta finca del Cuartillo y allí juntos se quitan la vida lanzándose al pozo. Lo que más encuentras en un pueblo cuando vas recogiendo leyendas no son tanto acontecimientos sobrenaturales, no son apariciones marianas, no dando mensajes, sino más bien son este tipo de cosas, pero cosas cotidianas que afectan al molinero, que afectan al herrero y que afectan a la señora o al señor de la casa de enfrente, que al final alguien acaba suicidándose precisamente por un mal de amores. Por eso abundan tantos y por eso las leyendas se alimentan de amores malditos, de amores sobre todo que tienen una cierta maldición. Es cierto que casi todas estas leyendas de amor terminan muy mal, con muerte. Sí.
¿Es posible, Esther, morir de amor? Bueno, a nivel personal creo que es posible morir de pena. Creo que ante la pérdida del ser amado una persona puede abandonarse de tal manera que al final le llegue la muerte. Sobre todo creo que hay muchas personas mayores que después de toda la vida mueren de pena realmente. Pero sí se puede científicamente morir de amor si analizamos un estudio existente del University College y de las escuelas médicas de Creighton y de Sussex que dicen que se puede producir ante un fuerte estrés, ante un impacto emocional extremo, se puede producir una parada del corazón, un infarto al corazón que no deja de ser un fallo del cerebro, que es realmente el que rige las emociones. Porque se te rompe el corazón. Se te rompe el corazón porque se produce un fallo eléctrico en el cerebro, en la zona relacionada con las emociones y bueno, pues eso envía una señal equívoca al corazón que deja de latir, o sea que científicamente sí, es posible morir de amor. Dicen que cuando estás enamorado hay otra señal que manda el cerebro, la del beso. El beso, que es el símbolo por excelencia. El beso es quizás la demostración más básica, inicial del amor. Y bueno, la verdad es que es un elemento que aparece incluso en las más azucaradas leyendas e historias de amor, ese beso entre los amantes, que puede ser un beso que devuelve la vida a la princesa. También puede ser un beso de la muerte. En la cábala judía se habla del mors oculi y de ese beso de la muerte, que en realidad para la cábala judía es la forma más pura de morir, porque es el beso de Dios y es la forma más pacífica y la que solo logran aquellos que han tenido una vida muy pura. Hay un momento, hay una leyenda en la que la mujer no da ese beso que se pide y por supuesto causa la muerte. Bueno, pues yo creo que es el más conocido de los amoríos en España y que ha pasado a los anales de la historia, el caso de los amantes de Teruel. Es una pequeña joya esa historia, porque tiene lugar en 1212, digamos el inicio del drama. Es el momento en el que un chico que se llama Diego Marcilla promete al padre de la chica de la que se ha enamorado, que pertenece a una clase social superior, que se va a ir a la guerra y va a volver con el suficiente dinero del botín, estamos en época de la Reconquista, como para merecer desposarse con Isabel, que es la enamorada. El padre le da 5 años de plazo para que vuelva hecho un caballero y pueda acceder a casarse con Isabel. Y en 1217 él regresa de la batalla de las Navas de Tolosa a la ciudad natal, a Teruel, el día en el que expira el plazo. Dice la leyenda que ese día las campanas de la Catedral de Santa María tocaban a boda. No había nadie en la calle, así que Diego, cargado con sus armas, llega a la catedral y lo que descubre es que la chica con la que él iba a desposarse, la que supuestamente le habían reservado durante 5 años, está casándose con otro noble, con el señor de Albarracín, que es un pueblo cercano. Él le pide a Isabel un último beso, digamos en pequeña compensación por los esfuerzos que le ha hecho, que al final son en vano. Ella se lo niega, él cae muerto, lo tienen que enterrar al día siguiente y ella, ya mujer de otro hombre, acude a la iglesia donde están velando el cadáver de Diego y le da el beso que le había negado en vida, cayendo inmediatamente después ella muerta. Precisamente ahora se cumplen los 800 años de esta historia de amor entre Isabel y Diego. Por cierto, una historia que todavía tiene sus momias que aparecieron y cuyo sepulcro se puede contemplar también aquí, en Mérida. La muerte es una realidad que nos alcanza a todos, pero que no siempre se ha contemplado con los mismos ojos. En siglos pasados, cuando la esperanza de vida era menor que en la actualidad, se popularizaron macabras costumbres para no olvidar al ser amado fallecido. En España, en el siglo XIX, existía la costumbre de elaborar joyas hechas con cabello humano.
Tal es el caso de brazaletes, pendientes, anillos y broches, entre otros, que se conservan en el Museo del Romanticismo de Madrid. Esther, ¿es cierto que en Teruel se encuentran las momias de los amantes más famosos de España? Parece ser que es cierto. En el año 1619 los racioneros de la iglesia de San Pedro cavaron en el altar de San Cosme porque sabían o creían intuir que a través de un acta notarial de unos años antes, de 1555, que hablaba de la historia de los amantes de Teruel, que allí podían estar sus tumbas reales. Es una leyenda romántica propia del siglo XIII, que es cuando surge el amor cortés, las historias de amor cortés, pero en este caso tiene algo particular, y es que, a diferencia del resto de leyendas que en el mundo existen, incluyendo Romeo y Julieta o cualquiera otra, como Tristán e Isolda similares, en esta hay una evidencia arqueológica, porque los cuerpos de Diego y Isabel, por alguna razón que todavía es un misterio, fueron enterrados juntos en la iglesia de San Pedro de Teruel, fueron descubiertos en el siglo XVI cuando se hicieron unas obras en una capilla. Por lo tanto, existen los cuerpos, existen los testimonios notariales de lo que allí sucedió, y digamos que tengo para mí que esa historia fue la que después inspiraría a Boccaccio en Italia. Había mucha comunicación en aquella época entre España e Italia, y a William Shakespeare después para sus grandes historias. Y el origen está en una historia de amor que acaba en muerte en Teruel. Dulce hierro. Descansa en mí. Fíjate qué curioso, hubo una acuestación popular precisamente para hacerle una tumba, porque el pueblo cree a pies juntillas que son ellos, para hacer una tumba de mármol que se le encargó precisamente al emeritense, al extremeño Juan de Ábalos, que nació aquí en Mérida. Él le hace esta tumba y hay una leyenda muy curiosa, se afirma que el día y a la hora y el minuto en el que muere Juan de Ábalos, las luces que iluminaban el sarcófago de piedra de los amantes de Teruel explotaron de golpe. Sin embargo, no son estos los únicos amantes enterrados juntos de la historia. Hace poco, hace unos años, aparecieron dos esqueletos abrazados en Grecia con unos 6.000 años de antigüedad. La verdad es que son casos aislados, pero sí es cierto que a veces se han encontrado en estos enterramientos, como el que mencionas de Grecia, los cuerpos de un hombre y una mujer que han sido enterrados juntos, abrazados, o bueno, pues en una actitud, digamos, de pareja, ¿no?, de amor. Es el caso de un enterramiento en San Fernando de Cádiz, en el que descubrieron a una pareja que estaba precisamente enterrada así, de esa forma, abrazada, que pertenecían a la Edad de Bronce. Y también en Mantua, en Italia, pues se encontró otro enterramiento de este tipo muy similar, que procedía de la época del Neolítico. O sea que sí, que es, no podemos decir que es frecuente, pero sí que ha ocurrido en otras ocasiones. Amores trágicos vienen desde toda la historia. Un ejemplo en el mundo romano. Augusto, el organizador de un imperio, su nieta tuvo la suerte, Agripina, de casarse por amor. O amar al hombre al que le destinaron, que no era lo normal. Tuvieron 9 hijos y una relación de amor intensísima. Agripina pensó toda su vida que la muerte rápida e insólita de su marido obedecía a un envenenamiento. Se presenta con sus cenizas en Roma, ellos estaban fuera de Roma cuando sucede la muerte, y se enfrentan a Tiberio, que era en aquel momento el emperador, y pide justicia para su marido. Ella sigue denunciando, pierde la libertad, pierde a buena parte de sus hijos, y al final, desde el exilio, ella toma una decisión, deja de comer hasta dejarse morir por inanición, con la única forma que tiene para seguir denunciando a la historia su amor desgraciado. Estás hablando de esqueletos, hemos hablado de momias, pero también hay fantasmas relacionados con estas leyendas de amor.
Claro que sí, que existen historias relacionadas con fantasmas. De hecho, en Extremadura tenemos una que es tan conocida que fue llevada al cine, La Cruz del Altozano. Cuenta la leyenda que, como ocurre en todos estos casos, un par de enamorados tenían la oposición, en este caso, del padre de ella, que era el alcalde de Barcarrota. Él era un sencillo carbonero. Entonces, bueno, eran muy jóvenes, ese amor estaba prohibido y a ella la encerraba en casa para que no pudiera visitar al carbonero. Pero ella, por las noches, tapada con una sábana blanca, salía a la calle para encontrarse, acudir al encuentro de su amado. No tendría por qué haberla visto nadie, pero la veían los ciudadanos del pueblo y tenían miedo, pensaban que tenían un fantasma. Así es que le pidieron al alcalde de la ciudad, como máxima autoridad, que tomara cartas en el asunto, y precisamente fue el padre el que dio muerte a su hija, supuestamente intentando salvar al pueblo. Enloqueció prácticamente cuando descubrió que había matado a su hija. Las historias de amor siempre han estado relacionadas con los lugares encantados, porque cuando estos amoríos no terminan bien y derivan en la muerte de uno de los protagonistas, normalmente ese lugar queda marcado y en él se aparecen fantasmas y casas encantadas que llegan hasta nuestros días. En Extremadura tenemos casos como, por ejemplo, Pasarón de la Vera, donde hay un palacio en el que se gesta la leyenda de la Magdalena, una dama que dice la tradición que se sigue apareciendo en las noches lluviosas y que falleció a causa de un amor no correspondido relacionado con don Juan de Austria. También se extiende esta idea al mundo de las damas encantadas o las moras encantadas. Qué duda cabe que el ejemplo de la mora encantada del castillo de Monfragüe es uno de los casos más notables, ¿no? Condenada por su padre a estar toda la eternidad en ese lugar por culpa de un amor, de un amorío con un capitán cristiano. Por lo tanto, esa idea trágica del amor tiene una relación muy destacada con el mundo de los fantasmas. Barcarrota es uno de los puntos que jalonan Extremadura en este mapa del amor trágico, pero también hay otros como Fregenal de la Sierra, donde se encuentra la fuente de María Miguel. Cuentan que allí pierden la vida dos enamorados, María y Miguel, que tienen la oposición de los padres de ella y que deciden matar a este joven. Ella termina muriendo de amor. Y además no es la única historia relacionada con una fuente y donde se produce también una historia tan trágica como las que venimos contando, la Fuente Negra en Almendralejo. Allí se cuenta que fallecieron un joven cristiano y su novia, que era mora, perseguidos por el padre de este, que no quería que estuviera con una mujer mora, que tuviera una esposa mora, así es que los persiguió cuando ellos huían y bueno, se desencadenó allí una batalla en la que perecieron los dos, él y ella. Esther, muchísimas gracias por ayudarnos a desentrañar los enigmas que rodean al amor, algo que mueve montañas y que jalona, por supuesto, nuestros mitos y leyendas, algo que hace que vengamos a este mundo, pero que también puede hacer que perdamos la vida. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.